Don Orejas, Miradas de la Migración, un podcast para visibilizar las voces de personas migrantes como héroes cotidianos ante panoramas de desafíos, sueños y esperanzas, caminantes y nómadas en tiempos modernos. Bienvenidos. Caminantes, nómadas y compañeros de viaje, sean bienvenidos a este lugar de encuentro, acompañados de Pateperro y Don Orejas. Esto es Miradas de la Migración, un espacio donde el camino se hace en conjunto. En esta nueva temporada de Miradas de la Migración, seguiremos contando las historias de nuestros migrantes estelares, pero además sumaremos las voces de profesionales de diferentes áreas que enriquecerán las narrativas y aportarán nuevos puntos de vista y reflexiones. También tendremos las voces de nuevos migrantes y personas que compartirán sus propias vivencias. Queremos pasar la voz y hacer de este podcast un espacio de encuentro, reflexión y compañía. Cada voz cuenta, cada experiencia suma. Gracias por caminar con nosotros. Que este viaje nos permita seguir descubriéndonos en cada paso, en cada camino, y que nuestras miradas sigan tejiendo puentes entre quienes migran, quienes esperan, quienes acompañan y quienes escuchan. En nuestro podcast Miradas de la Migración, damos voz a historias que nacen de la vida misma. Son vivencias reales de personas migrantes. Cada relato ha sido adaptado, sin perder la esencia de los hechos y los caminantes que lo inspiran. Caminantes, esta es la historia de Emiliano, quien aprendió que las raíces no se pierden al volar. Amó su valle, siguió el llamado de servir y, aunque las alas lo llevaron lejos, comprendió que crecer también es partir y que el corazón siempre sabrá cómo regresar. La historia que escucharás a continuación se comparte con el consentimiento y la confianza de quienes la vivieron. Es un homenaje a nuestros caminantes estelares, narrada con respeto y empatía. Que las palabras abran el camino. Empecemos. Hoy contamos Emiliano Arango, migrar como el río que sigue su curso. Emiliano Arango siempre fue una persona que amó su ciudad, Guadalajara de Buga. Le encantaba despertar con el canto de los pájaros y contemplar, desde su ventana, la inmensidad del cielo de su valle natal. Llevaba una vida tranquila, que fluía con la misma calma del río Guadalajara. Su niñez transcurría entre las casas de sus primos y la de sus abuelos paternos, donde cada fin de semana las reuniones familiares se llenaban del aroma a sancocho preparado por la abuela y las tías y las empanadas bayunas compradas en el puesto que don Ramiro tenía en la puerta de su casa. Y compartían hojaldras, recién fritas, con jugo de lulo que refrescaba para el calor del mediodía. Entre risas, historias y música de fondo, aquellos sabores del valle se convirtieron en parte de su memoria más querida. Una de esas historias fue la migración de sus abuelos, quienes migraron del Quindío al Valle del Cauca. Por otro lado, Emiliano siempre había escuchado a sus primos hablar de otros lugares como Bogotá, la capital del país, o un poco más cerca, Santiago de Cali, la capital del departamento. Y no lo veía mal, él también quería visitar aquellos lugares, pero con todos sus recuerdos, Emiliano quería quedarse a vivir para siempre en Buga, aunque de niño no era tan consciente de que la vida siempre sigue su curso y puede llevarlo a otros lados que no planeaba. Más adelante, con los años, la vida pareció avanzar con una prisa que se sentía con más fuerza, aunque en el fondo solo eran pasos inevitables de ese movimiento constante que nos transforma, como el fluir del tiempo mismo. En medio de ese devenir, llegó el momento más difícil para Emiliano. Su abuelo partió, en
Entonces comprendió, quizás por primera vez, que crecer también significaba aprender a despedirse. Pero aquella pérdida le dejó algo más, el propósito profundo de ser enfermero, para ayudar a los demás y entender cómo late la vida por dentro. Solía decir con la misma inocencia con que escuchaba el murmullo del río en las tardes, trayendo el recuerdo de su abuelo. Cuando terminó la escuela, su propósito siguió siendo estudiar enfermería. En el fondo, también lo hacía para poder servir en su ciudad, donde conocía cada rostro y cada calle. Antes, también ya había servido en el asilo central, acompañando a los mayores con paciencia y cariño, y estudió para ser auxiliar de enfermería. Sin embargo, comprendía que para avanzar en su sueño debía, tarde o temprano, salir de su ciudad. Cali o Bogotá eran los destinos posibles. Algunos de sus primos ya habían partido años atrás, rumbo a esas mismas ciudades, mientras otros se habían quedado más cerca, en lugares como Tuluá, Palmira o El Cerrito, dentro del mismo valle que los vio crecer. Veía como muchos jóvenes del pueblo se marchaban en busca de oportunidades a las ciudades grandes, en su mayoría a Cali. Emiliano, sin embargo, conservaba la esperanza de que en Buga también había futuro, que el progreso no siempre estaba afuera, sino en la voluntad de transformar lo propio. Y aunque sabía que tendría que irse, también tenía clara una promesa silenciosa. Si partía, algún día volvería para devolver con su labor todo lo que su tierra le había dado. Una mañana cualquiera, con la bendición de su abuela y una maleta liviana, Emiliano emprendió su viaje hacia Cali. La cercanía no era consuelo suficiente. Partir, aunque fuera a pocos kilómetros, seguía siendo irse, dejar atrás lo conocido, los rostros cotidianos. La vida independiente en un lugar nuevo no resultó sencilla, menos para un joven de 23 años que apenas aprendía a estar lejos de casa. Los primeros meses en Cali fueron una mezcla de entusiasmo, nostalgia y soledad. Nuevas rutinas, calles desconocidas y silencios que pesaban más al caer la noche. Aún así, Emiliano entendía que cada dificultad era parte del aprendizaje, que crecer también implicaba aprender a sostenerse solo, sin perder de vista el propósito que lo había llevado hasta allí. Cali lo recibió con su propio pulso, una ciudad vibrante, aunque por momentos agobiante, donde el ruido, el calor y el tráfico parecían no dar tregua. Todo se movía con una prisa distinta, como si el tiempo corriera más rápido que las horas. Emiliano solía decir que en Cali nadie camina, todos van de afán. En su trabajo lo sentía aún más. Su día a día transcurría entre el trabajo, las responsabilidades de vivir solo en otra ciudad y sus estudios. Salía de casa temprano, entre las 5 y 5:30 de la mañana, para llegar a tiempo, a donde trabajaba como auxiliar. Su labor lo llevaba a recorrer distintos hospitales de la ciudad, de norte a sur. A la 1 de la tarde tenía su pausa para almorzar y luego regresaba a sus labores hasta las 5. Luego tenía que ir a la universidad para estudiar. Al finalizar la jornada, volvía a casa exhausto, pero con la satisfacción de haber hecho algo valioso. Cali le exigía todo. A veces sentía que el día se desvanecía sin pausa, entre el deber y el cansancio. Y sin embargo, dentro de ese ritmo frenético, Emiliano encontraba sentido en su labor. Cada paciente, cada historia, le recordaba el motivo que lo había traído hasta allí. Ayudar, escuchar y mantener viva la promesa de algún día volver a su Buga querida. Aunque al principio la búsqueda de empleo fue difícil y las puertas parecían cerrarse, poco a poco empezó a encontrar su lugar. Recuerda con gratitud a los amigos que le tendieron la mano en los momentos de incertidumbre, a quienes lo conectaron con personas del área de la salud y lo animaron a no rendirse. Emiliano siente que cada desafío lo acercó un poco más a la versión de sí mismo que soñaba ser. A veces, al salir del hospital y ver el atardecer teñir de naranja los cielos de Cali, piensa en su abuelo, en el río Guadalajara, y en cómo todos los caminos, aunque distintos, lo han llevado siempre al mismo destino: servir a los demás. Emiliano aún no ha regresado definitivamente a Buga. Viaja con frecuencia para reencontrarse con sus raíces, con su abuelo, en la calma de su valle. Sabe que algún día volverá, pero entiende que emigrar no fue irse, sino crecer, que en el corazón también hay espacio para dos lugares,
a los que se puede llamar hogar. Caminantes, hoy nos acompaña la doctora en psicología Analida Melo, quien camina con nosotros en este capítulo para compartir sus ideas y reflexiones. Bienvenida. Apreciados Bateperro, Don Orejas, me siento altamente complacida de estar en su programa y contribuir con mi análisis a examinar una historia de migración interna que ocurre con alta frecuencia en nuestro país. La centralización gubernamental que favorece a las ciudades capitales influye para que las personas migren a ellas cuando tienen expectativas de progreso en lo económico y profesional. Ellas se desplazan a esos sitios asumiendo las exigencias, pero en cuanto tienen oportunidad regresan al terruño que los conecta con una dimensión afectiva de gran significado vital. Emiliano, desde una perspectiva teórica moderna de la identidad, construye la suya en la dimensión profesional dentro de un ambiente nuevo que le exige renuncias y desapegos para autosostenerse económicamente en el campo que su vocación y formación en la enfermería le han ido dando certezas para alcanzar metas que él mismo se ha propuesto. Los abuelos de Emiliano han dejado en él un legado que lo inspira a trazar su propio camino, interactuando con personas de su grupo familiar, barrial y de la ciudadanía de Buga, su ciudad natal. Sin embargo, el río de la vida de Emiliano sigue su curso y de manera dinámica corre hacia Cali, conectándose con nuevas personas que le permiten ubicarse laboralmente en el sector de la salud y relacionarse con sus queridos pacientes a los que les entrega lo mejor de sí mismo. El costo humano de emigrar es para Emiliano un movimiento intencional de su plan de vida que justifica en el logro de recursos monetarios para asumir sus gastos y cualificarse académicamente, encontrando en el servicio comunitario sentido a su existencia. Alain Touraine y Fahakus Hokabok son dos sociólogos franceses que, dedicados al estudio de los cambios sociales y la identidad, exaltan la dimensión individual por permitirle a las personas construirse a sí mismas y empoderarse de sus vidas, asumiendo primero la responsabilidad de sus decisiones y actos. Emiliano se construye desde una categoría que lo humaniza en sus fines más altos de superación por encima de sociedades que lo fragilizan en sus carencias, demandas y ritmos veloces. Concentrarse en sus metas y en la satisfacción de logros que progresivamente va alcanzando, lo disponen después a relacionarse con otros y a asumir también compromisos sociales y colectivos. Caminantes, hasta aquí llega el episodio de hoy. Los invitamos a seguir caminando con nosotros en redes sociales. Puntos de Apoyo para Avanzar SAS en Facebook y Puntos de Apoyo para Avanzar en Instagram. También pueden escribirnos a apoyo.avanzar@gmail.com. Nos encantará leer sus historias, preguntas o comentarios. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Si este episodio resonó con ustedes, compártanlo. Así más voces migrantes, nómadas y soñadoras podrán ser escuchadas. Gracias por caminar con nosotros. En la próxima parada de este viaje, nuevas voces se alzarán, cruzando fronteras invisibles y dejando su historia en el camino. Aún hay memorias por escuchar y caminos que esperan ser nombrados. Sigamos andando. Cada paso migrante abre nuevos horizontes y nos recuerda que imaginar el mañana también es avanzar. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio, caminantes.